Bien, vamos a ver un nuevo tema, como les decía hace un momento. Este tema es el grado hiperestático. Este tema es importante, es interesante también porque nos ayuda a clasificar los tipos de estructuras. Ya en la anterior clase, en las anteriores clases, hemos visto un tipo de estructuras que hemos resuelto. Con este tema vamos a ver que podemos clasificar a las estructuras en diferentes tipos, ¿no? Nos va a servir para eso. Ya más adelante les explico para qué va a servir esta clasificación y cómo esta clasificación incluso ayuda a que se definan materias, asignaturas en la carrera. Y nosotros vamos a utilizar un determinado tipo de estructura en esta asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, el grado hiperestático es interesante desde ese punto de vista. A ver, un momentito. Habilito. Bien. Cuando nosotros analizamos estructuras, estudiantes de ingeniería civil o los mismos ingenieros civiles, estas estructuras son planas. La estructura plana es la más básica, ¿no? Por más que yo tenga no sé, una vivienda de este tipo, ahí en donde tengo, bueno, voy a tratar de dibujarlo bien. Tengo esa estructura de ese tipo, pero esta parte es plana, es una estructura plana que vamos a analizar. Y el mismo sistema de fuerzas, las fuerzas que vamos a utilizar, también son planas. Ya habíamos analizado eso, ¿no? Cuando analizamos en X, Y, Z, solemos nosotros utilizar un ejercicio en este plano, en X, Y. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? El ejercicio que resolvimos anteriormente y seguramente los ejercicios que han resuelto con el auxiliar también son en un plano, son fuerzas y estructuras en un plano. Entonces, eso es importante diferenciar en primera instancia. Cuando nosotros vamos a resolver una estructura, lo primero que hacemos es idealizar a la estructura. Como estudiantes de ingeniería civil, ustedes tienen que ganar estabilidad o desarrollar estabilidad, porque nosotros viendo una estructura en la realidad, la tenemos que idealizar o modelar. ¿De acuerdo? Eso va a servir para que podamos resolver el problema o resolver la estructura. ¿A qué me refiero con idealizar? ¿Ustedes tienen esta estructura en la realidad? ¿No? Esta estructura es en la realidad, fíjense, hay una columna, una viga en voladizo, un gancho por aquí que nos permite levantar o una grúa que permite levantar algún elemento con una determinada fuerza. Y así, esta estructura real tiene que ser idealizada. Y entonces la idealización la podemos hacer de esta forma. Esta es la idealización. Pero la pregunta es, aquí, ¿qué utilizo? ¿Utilizo un apoyo empotrado? ¿Será conveniente utilizar empotrado? Y parece que lo que asegura aquí sí me dice que puedo utilizar un apoyo empotrado, ¿no? Y aquí, ¿qué tipo de nudo voy a utilizar? Un nudo que esté bien rígido ahí, ¿no? Etcétera. Y aquí esta fuerza que quiero levantar con esa grúa, en este caso, la puedo dibujar o simular o modelar con una fuerza F. Entonces, esta es la idealización. Generalmente hacemos esto los ingenieros en ingeniería civil porque idealizamos las estructuras. Incluso en los programas, softwares que se utilizan para análisis estructural, lo mismo, nosotros vemos en la realidad un elemento, pero después lo idealizamos. Al final son líneas, segmentos de líneas y todo eso que idealiza a la estructura en sí. Entonces, es una habilidad
que ustedes como estudiantes de ingeniería civil tienen que ganar para poder idealizar elementos de la realidad. En esa idealización, uno de los problemas es saber qué tipo de vínculos o apoyos voy a utilizar en los extremos, ¿no? Porque a veces voy a utilizar una unión articulada, si no voy a utilizar un apoyo que sea empotrado, si no, etcétera. Todo eso hay que saber entender cuándo voy a utilizar ese tipo de uniones, porque ustedes recuerdan que teníamos estos tres tipos de uniones o apoyos, ¿no? Un apoyo así, un apoyo de este tipo y un apoyo, bueno, este no, un apoyo de este tipo, aunque hay más apoyos, pero en principio habrían estos tres. Les voy a preguntar, les voy a ir preguntando. A ver, Eudis Choquecallata, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, Bien, Eudis. ¿Cuántas reacciones hay aquí? una. ¿Cuál? ¿Horizontal o vertical? Vertical, ingeniero. Una reacción vertical, ¿no? Una Sí, vertical ahí. Listo, gracias, Eudis. Daniel Quispe, ¿puedes habilitar tu micrófono? Daniel, ¿estás ahí? Parece que no. O puedes responder en el chat. Bien, pasemos a Jamilo. Bueno, Daniel no está respondiendo. Dos, dice. Dos reacciones aquí, una vertical y una horizontal, ¿no? Aquí dos reacciones. A ver, vamos a Laura Gutiérrez. ¿Puede habilitar su micrófono? ¿Está ahí, Laura? Laura, ¿puede habilitar su micrófono? De acuerdo, en el chat nos va a responder. ¿Cuántas reacciones hay aquí, Laura? ¿Cuántas reacciones? ¿Y cuáles son? A ver, nos va a ayudar también Tatiana García. ¿Puede habilitar su micrófono? Oh, perdón, Tatiana Gómez García Vargas. Tres reacciones. ¿Cuáles tres reacciones? ¿Cuáles serían? Bien. Vertical, horizontal. Y un momento, gracias, Tatiana. Laura no ha respondido. Tiene que poner más atención, Laura. Y tiene que estudiar más. O si no, en el examen vamos a tener problemas. Esto es importante. Bueno, para la materia, ¿no? Entonces, cada elemento estructural en una estructura se conecta de diversas formas y depende de cómo lo haga quien está diseñando, depende de cómo lo haga el ingeniero o el estudiante de ingeniería civil, en este caso. Hay dos tipos de uniones en una estructura, ya entre barras, ¿no? Hay una unión articulada y una unión rígida. Son los dos tipos de conexiones o uniones. Entonces, en una conexión o unión, vamos a tener dos tipos, articulada y conexión rígida. Dos tipos. Entonces,
La conexión articulada es esta, por ejemplo. ¿Por qué es articulada? Porque tiene ahí una articulación, aunque esté sujeta a tierra. Y esta otra, entre un elemento y otro elemento, tenemos una articulación. Esta es conexión articulada. Y la otra conexión es la conexión rígida. Rígida o empotrada. Entonces, aquí tenemos el apoyo empotrado y en un nudo o entre dos elementos estructurales, ese nudo puede ser representado con esto, ¿no? Es una conexión rígida, es un nudo rígido. ¿De acuerdo? Bien, en base a eso. ¿Cuándo nosotros utilizaríamos, digamos, ustedes dibujan así, modelan así o idealizan una estructura así? Bueno, que mi dibujo no está tan bonito. Idealizan que aquí hay una articulación. ¿Cuándo van a utilizar una articulación o cuándo deberían utilizar una articulación? Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo real, tengo una viga y tengo una columna, una viga, una columna. Pero esta viga está conectada solamente con unos cuantos remaches aquí a la columna y esto le va a permitir, en cierta medida, le va a permitir girar. No va a girar completamente como uno pensaría con una articulación, pero en cierta medida va a poder girar esto, ¿no ve? Un poquito, estoy exagerando aquí, pero va a poder girar un poco. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si esto va a poder girar, entonces yo diré, lo que voy a hacer entonces es simular una articulación y así, ¿no? En la realidad. Otra opción sería esta, por ejemplo, en donde tengo una columna que tiene así una salida y aquí tengo una viga que está unida ahí para efectos de dilatación, podría ser, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí va a poder girar, ¿o no? Va a poder girar así. Entonces, si va a poder girar, nuevamente tengo una articulación. Digamos que ese tipo de uniones podría simularlas en un edificio, en la realidad. Podría idealizarlas con una articulación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo utilizo nudos rígidos o empotramientos? Fíjense aquí, la viga y la columna eran simplemente unidas por este elemento que tenía unos cuantos remaches, pero aquí, aparte de tener esto, todavía se hacen soldaduras aquí y aquí se ponen pletinas para todavía hacerlo más rígido esto. O sea, estamos asegurando mucho más la situación aquí. Y como le estamos asegurando mucho más, podemos, fíjense aquí, estamos asegurando mucho más, podemos decir que esto es un nudo empotrado, un empotramiento. ¿Por qué? Porque hemos asegurado mucho más. Entonces, si yo veo una estructura que está muy, muy, muy asegurada, entonces puedo definirlo como un nudo rígido o un empotramiento. ¿De acuerdo? Si fuera de hormigón, si la armadura de acero dentro del hormigón está así, me permite generar más rigidez. Entonces, esto puede ser considerado como un nudo rígido ahí. Un nudo rígido, como si estuviera aquí soldado ya y no se puede mover. Ese sería un nudo rígido. Probablemente ustedes vean edificios y digan, no, todo es rígido, todo es nudo rígido, ¿no? Pero algunas cosas se pueden modelar como nudos articulados también. ¿De acuerdo? Bien. En la realidad sucede que no todas las conexiones son rígidas ni todas las conexiones son articuladas.
sino hay cierto grado de rigidez. ¿De acuerdo? Esta estructura, aunque parezca completamente rígida, con una fuerza grande, esto puede rotar un poquito, ¿no? Podría rotar un poco esto. Entonces, ninguna estructura es tan rígida ni tan articulada. Entonces, la mejor forma de modelar esto, la mejor forma de idealizar esta situación es con una articulación, pero ahí ponerle un resorte torsional. Lo mismo aquí, le pongo una articulación, pero le voy a poner un resorte que limite el movimiento. Entonces, esa suele ser una mejor idealización de la realidad, porque este elemento va a poder moverse, pero va a poder moverse un poquito nada más. Va a poder girar un poquito. ¿Se entiende esta idea? ¿No? ¿Sí? ¿Me puedes responder el chat? Sí, Inge, está bien. Bien. Entonces, podemos avanzar y vamos a estudiar, en base a lo que he hablado, vamos a estudiar lo que es el grado de libertad. El grado de libertad es un concepto importante que va a servir más adelante. Por eso entiendan bien qué es el grado de libertad. Este grado de libertad son los posibles movimientos que pueda hacer una restricción o un apoyo, mejor dicho, con respecto a una restricción o con respecto a la tierra, ¿no? U otro miembro, elemento estructural tomado como referencia. Estos movimientos pueden ser desplazamientos, quiere decir que un elemento puede moverse en X, puede moverse en Y en algún momento, digamos, si el apoyo fuera así. Esto puede moverse en Y y así, ¿no? Puede moverse un poquito. Puede moverse en ese sentido, puede moverse en ese sentido. O puedes rotar también. Si estoy ahí con una articulación, esto de estar aquí podría rotar hasta aquí, ¿no? Entonces, esos movimientos se llaman grados de libertad. Reitero, pueden ser desplazamientos o pueden ser rotaciones. Cualquiera de los dos, eso es un grado de libertad. Por ejemplo, este tipo de apoyo. Este tipo de apoyo, ¿cuántos grados de libertad tiene? Empecemos a contar los grados de libertad. Este apoyo puede moverse horizontalmente, ¿no? ¿Sí? Puede moverse horizontalmente, entonces ahí hay un grado de libertad, porque puede moverse horizontalmente. El primer grado de libertad. Segundo grado de libertad es porque este elemento estructural puede girar o puede rotar. Entonces, ese sería el segundo grado de libertad. ¿De acuerdo? Uno, movimiento traslacional o movimiento lineal, desplazamiento lineal. Y otro, desplazamiento rotacional o rotación. Entonces, tiene esos dos grados de libertad. Reitero la idea de concepto de grado de libertad. Es la posibilidad de movimiento que tiene un elemento estructural con relación a otro elemento estructural o a la tierra. ¿De acuerdo? Este tiene 2 grados de libertad. Puede moverse horizontalmente y puede moverse rotando. ¿De acuerdo? Ahora, una restricción de movimiento genera una reacción. Si yo tengo restricción de movimiento,
esto va a generar una reacción. Una restricción de movimiento genera una reacción. Bien. A diferencia del grado de libertad. Aquí, ¿cuál es la restricción de movimiento? ¿Dónde no puede moverse este apoyo? ¿En qué sentido? ¿En el eje X o en el eje Y? ¿En qué eje no puede moverse este apoyo? En el eje Y. En el eje Y. El eje Y tiene restricción. Y como no puede moverse este elemento aquí en el eje Y, ahí aparece una reacción. Entonces, la restricción, reitero, la restricción genera una reacción. Como eso no puede moverse, su movimiento vertical está restringido, entonces aparece una fuerza vertical. Bien. Aquí, en este ejemplo, ¿cuántas restricciones de movimiento hay? A ver, primero, ¿este elemento puede moverse horizontalmente? 3, Inge. 3, Inge. Bien. La primera pregunta entonces, ¿esto puede moverse horizontalmente? Sí, no. No. Sí. ¿Puede moverse esto? Sí, no. ¿Pueden responder en el chat? ¿Puede moverse horizontalmente? No puede moverse horizontalmente, entonces tiene una horizontal. ¿Puede moverse verticalmente? Bueno, tiene una horizontal aquí. ¿Puede moverse verticalmente? Tampoco. Entonces, como no puede moverse verticalmente, hay una vertical. ¿Puede rotar? ¿Puede girar? Tampoco puede rotar. Entonces, como no puede rotar, hay un momento. La restricción lo que hace es generar una reacción. ¿Qué notan aquí? ¿Cuántos grados de libertad hay? Habíamos dicho en el anterior ejemplo, en este. ¿Cuántos grados de libertad? Grados de libertad. 2 grados de libertad, ¿no? En este ejemplo. 2 grados de libertad, ¿no? Uno que se puede mover horizontalmente y otro que puede rotar. 2 grados de libertad. ¿Cuántas reacciones hay en este apoyo? Una reacción. Una reacción. Claro. Ahora, es interesante de esto que reacciones más grados de libertad van a dar 3. Siempre van a dar 3. La suma de los dos. Aquí, en esta otra estructurita, en este otro apoyo, ¿cuántos grados de libertad hay? Grados de libertad. 0 grados de libertad. 0. 0, ¿no? No hay ningún grado de libertad. Cero. Verticalmente, ni horizontalmente, ni puede girar. Entonces hay 0 grados de libertad. ¿Cuántas reacciones hay? 3. 3 reacciones. Entonces, sumen 0 más 3, les va a dar el 3 también. Entonces, resulta que grados de libertad más reacciones nos van a dar 3 siempre. ¿Está bien? Analicemos entonces más tipos de apoyos. Esta tablita la pueden encontrar en el libro del ingeniero Iván Choquetiglia. Voy a utilizarla para desglosar y entender un poquito mejor lo que son los grados de libertad y las reacciones. Partamos entonces entendiendo este primer apoyo. Este apoyo de este tipo, ¿cuántos grados de libertad tiene? Escriban en el chat cuántos grados de libertad tiene. Este apoyo, ¿cuántos grados de libertad tiene?
2 grados de libertad, ¿no? 2 grados de libertad. Esos grados de libertad son este movimiento horizontal y la posibilidad de girar o de rotar. Entonces existen 2 grados de libertad. 2. ¿Cuántas reacciones hay aquí en este apoyo? Una reacción. Y es la que no permite el movimiento, la que restringe el movimiento, y esa es la vertical. Entonces hay una reacción. En realidad estamos repitiendo lo que habíamos dicho hace rato. Bien, este otro tipo de apoyo, este apoyo, ¿cuántos grados de libertad hay aquí? ¿Cuántos grados de libertad? ¿Cuál es el grado de libertad aquí? ¿Qué puede hacer este apoyo? Voy a preguntar, a ver un momentito, no nos respondan. Voy a preguntar a Pablo Flores. Pablo, ¿estás ahí? ¿Puedes habilitar tu micrófono? Buenas noches, ingeniero. ¿Puedes rotar la articulación? Puedes rotar, ¿no? Puedes rotar, gracias. Sí, Entonces, ese es su único grado de libertad. Si hay un grado de libertad, ¿cuántas reacciones tienen que haber? Mabel, Ignacio, ¿puede habilitar el micrófono? Inge, buenas noches. Buenas noches, Mabel. Si hay un grado de libertad, aquí hemos dicho, hay un grado de libertad aquí. ¿Cuántas reacciones tiene que haber? 2 reacciones, Inge. ¿Por qué 2 reacciones? ¿Por qué tiene que haber 2 reacciones? Recordemos que aquí había 2 grados de libertad y había una reacción, ¿no? Aquí había 0 grados de libertad y había 3 reacciones, ¿no? Y aquí hay un grado de libertad, pero me dice hay 2 reacciones. Evidentemente hay 2 reacciones. ¿Por qué hay 2 reacciones? A ver. ¿Qué dice Mabel? Daniela pregunta, ¿siempre tienen que ser 3 las reacciones más los grados de libertad? Sí, siempre tienen que ser 3 las reacciones más los grados de libertad. Entonces, como son 3, hay un grado de libertad, tienen que haber 2 reacciones. ¿De acuerdo? Tienen que haber 2 reacciones. ¿Y cuáles van a ser esas 2 reacciones? Las que restrinjan el movimiento. No se va a mover horizontalmente, entonces tenemos una reacción. No se va a mover verticalmente, tenemos otra reacción. Son 2 reacciones. 1 más 2, 1 de aquí, 2 de aquí. Esto es igual a 3. En este caso, 2 de aquí, más una reacción igual a 3. ¿No ven? Se cumple. Bien. Ahora, en este otro apoyo, este apoyo es interesante. Este apoyo se mueve, sí, es como un tubito. Un apoyo que se mueve ahí. Se puede mover así, horizontalmente, se puede mover así, pero no puede moverse verticalmente. Voy a borrar esto porque no se ve bien. Puede moverse ahí horizontalmente de un lado a otro. Verticalmente no puede moverse y tampoco puede rotar porque esto es como un empotramiento.
acuerdo? Entonces, ¿cuántos grados de libertad hay aquí? ¿Qué dicen? 1 grado de libertad. ¿Cuál es ese grado de libertad? ¿Qué puede hacer este apoyo? Grado de libertad horizontal, vertical o de dotación. Horizontal, doctor. Horizontal, ¿no? Es un grado de libertad de traslación horizontal. Puede moverse horizontalmente. Es 1 grado de libertad. Entonces, ¿cuántas reacciones hay aquí? Dos reacciones. ¿Cuáles serían esas 2 reacciones? No puede moverse verticalmente. Entonces quiere decir que hay una vertical. No puede moverse o no puedes rotar. Yo les decía, esto es como empotramiento. No puedes rotar. Si no puedes rotar, momento. Hay un momento ahí. ¿De acuerdo? Entonces hay 2 reacciones y se va a cumplir lo mismo que ese dato. 1 más 2 igual a 3. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente apoyo se llama empotramiento guiado. El empotramiento guiado es un elemento que se mueve sobre unas paredes. Esto solamente puede moverse verticalmente. No puede moverse horizontalmente ni puede rotar. ¿De acuerdo? ¿Cuántos grados de libertad tiene este elemento? ¿Cuántos grados de libertad? 1, Inge. ¿Cuál es ese grado de libertad? El de vertical. Movimiento vertical, ¿no? Un grado de libertad del movimiento vertical, o la traslación vertical. ¿Cuántas reacciones hay? 2, Inge. ¿Cuáles? La del momento. De rotación y la de horizontal. Rotación, o el momento y la horizontal, ¿no? Entonces, 2 reacciones. Bien. El siguiente apoyo es este. ¿Cuántos grados de libertad tiene este apoyo? Ninguno, Inge. 0. No tiene ningún grado de libertad. ¿Cuántas reacciones entonces tiene? 3. 3, Inge. 3, ¿no? Las 3. La vertical, la horizontal y ¿por qué no rota? El momento. ¿Está bien? El grado de libertad, entonces, es un concepto que se complementa con el número de reacciones. Si yo sé el grado de libertad de un apoyo, voy a saber el número de reacciones. O al revés, si yo sé el número de reacciones, voy a saber el grado de libertad de ese tipo de apoyo. Pero ¿de qué me sirve conocer esto? ¿Por qué es útil conocer esto? Más adelante vamos a utilizar el concepto de grado hiperestático y vamos a ver que en ese concepto, en esa ecuación de grado hiperestático, vamos a utilizar lo que es el grado de libertad. Me sirve para eso. Y el número de reacciones me sirve también para calcular ese grado hiperestático, que ese grado hiperestático sirve para clasificar a las estructuras. Para eso serviría esto. Bien, ahora, ¿qué pasaría en los nudos? Ya hemos visto aquí en los apoyos en tierra, ¿no? Todos estos apoyos son de la estructura con la tierra. Pero, ¿y qué pasa en los nudos que conforman la estructura? Eso quiere decir, si tengo una estructurita, voy a dibujar aquí. He analizado lo que hemos hecho, digamos, de esa estructura. Hemos analizado este apoyo, con esta tabla. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estos son los nudos que vamos a analizar ahora.
Rolando, tienes que apagar tu micrófono, Rolando Tupa. Bien, entonces, tenemos este tipo de apoyo y lo que va a suceder, aquí tenemos lo que se llama un nudo rígido. ¿De acuerdo? Es un nudo rígido, es como si estas basas estuvieran viniendo aquí a soldarse. Están soldadas aquí. Imagínense eso. Vienen las basas y está soldado. Soldado, completamente soldado ahí. Para contar el número de grados de libertad, lo que tenemos que hacer es tener una referencia. Aquí en esta tabla, el grado de libertad la referencia era el suelo. Decíamos, ¿qué movimiento se permite hacer con relación al suelo? Aquí no hay una referencia, no está el suelo claramente, sino que la referencia tiene que ser una base. Por eso podemos agarrar una base. Voy a dibujar aquí una mano. Si no parece mano, ni modo. Es una mano. Estoy agarrando aquí. Si yo agarro aquí esta base, entonces empiezo a contar cuántas bases se mueven. ¿De acuerdo? Empiezo a contar cuántas bases se van moviendo. Lo mismo en un nudo articulado. En un nudo articulado es más fácil. A ver, agarro esta base. Voy a dibujar los dedos de la mano. Y ahí agarro esta base. Por ejemplo, en esta base, ¿cuántos grados de libertad hay? ¿Cuántos pueden girar? Después de agarrar, sin contar la base que estoy agarrando. ¿Cuántas bases pueden girar? 4, Inge. 4, ¿no? 4. 1, 2, 3, 4. Estas 4 pueden rotar, pueden girar. Entonces, el grado de libertad aquí, ¿cuánto es? Es 4. ¿De acuerdo? Sin contar, sin tomar en cuenta esta que estoy agarrando. ¿Está bien? Esa es mi referencia. Bien, ahora sí podemos pasar al nudo rígido. Estoy agarrando esta. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? ¿Cuántas pueden girar o rotar o moverse? Ninguno. Ninguno, porque Ninguno, esto está Inge. soldado, ¿no? Esto está soldado, les decía, ninguna puede rotar. Entonces el grado de libertad es 0. 0 es aquí, el grado de libertad en el nudo rígido. ¿De acuerdo? Bien. Hay una regla más aquí que es importante, que cuando... ¿Aquí qué sucedía? Cuando una base llega a un nudo rígido, ¿cuántas reacciones hay? A un nudo empotrado, ¿cuántas reacciones? Cuando una base llega a un nudo empotrado, ¿cuántas reacciones tiene? Ninguna. ¿Reacciones? Ah, no, 3, Inge. 3 reacciones, ¿no? 3 reacciones. Tenemos 3 reacciones. Entonces, cuando una base llegue a un nudo rígido, igual va a tener 3 reacciones. ¿De acuerdo? Esta base que llegue al nudo rígido va a tener 3. Entonces, puedo contar, aquí voy a tener 3 reacciones que van a llegar aquí, otras 3 de aquí, otras 3 de aquí, otras 3 de aquí. ¿Cuántas reacciones hay en este nudo? Sin contar lo que estoy agarrando. 12, Inge. 12, ¿no? Porque es 3 reacciones de aquí, 3 reacciones de aquí, 3 reacciones de aquí, 3 reacciones de aquí. 3 por 4, 12 reacciones. ¿De acuerdo?
Tenemos 12 reacciones. Bien, en un nudo rígido, entonces, ¿cómo generalizaríamos la ecuación? Aquí hay una cuestión. Cuando les pido calcular el número de reacciones, me ha sucedido en varios exámenes en anteriores semestres, que muchos se aprenden esta tablita de memoria o no sé. Es que en los exámenes presenciales lo que yo hacía, cuando eran exámenes presenciales, yo les decía, ustedes van a entrar sin formulario. Y sus compañeros tenían que aprenderse de memoria algunas cosas. Aunque no tiene sentido aprenderse de memoria en esta materia. Pero igual, se aprendían de memoria esta tabla. Entonces sabían que si eran nudos rígidos, reacciones eran 3K menos 1 y lo demás. Pero lo grave es que no sabían utilizarlo. No sabían que era K, o no sabían por qué era 3, etcétera, ¿no? Pero se sabían la fórmula o la ecuación de memoria. Entonces, yo les recomiendo no aprenderse de memoria esta tabla porque es fácil, sino calcular como hemos calculado. En todo caso, estas reacciones, como sabemos que 3 es el número de reacciones de cada baza, ¿no ve? Si K fuera el número de bazas, ¿por qué les resto menos 1? ¿Por qué es 3K menos 1? Si K es el número de bazas, hay K bazas aquí. ¿Por qué les resto menos 1? Es menos la base que estoy agarrando ahorita, Inge. Exacto, gracias, Percy. Es la baza que se está agarrando, es la baza que yo dibujo a la manito. ¿No ve? Por eso se les resta menos 1, porque es esta basita que donde está la mano. Entonces, menos 1 representa eso. ¿De acuerdo? Entonces, no es necesario aprenderse esta tabla de memoria. Bien, ahora, ¿qué pasa en un nudo articulado? En un nudo articulado, a ver, voy a preguntar a Álvaro Villafán. ¿Puedes prender tu micrófono, Álvaro? Sí, ingeniero. Álvaro, una consulta. ¿El momento existe cuando hay articulación o no? Un momento, ¿existe como reacción cuando hay articulación? ¿Sí o no? No, ingeniero. ¿Por qué no existe momento cuando hay articulación? Ah, A ver, articulación. Como el apoyo móvil. Eh, claro, existe momento. ¿existe o no existe? Álvaro, ya me has hecho dudar. Sí existe porque a eso hay una reacción que es el vertical. A ver, El grado de libertad sería... estaríamos más o menos aquí, Álvaro. A ver, un ratito, préstame atención. Estamos aquí. Te estoy preguntando, en esta articulación, ¿hay o no hay momento como reacción? ¿Qué dices, Álvaro? No. Solo el vertical y horizontal son como reacción. Entonces no hay momento, ¿no? No hay No hay momento. momento, sí. Ya, pero ahora la pregunta es, ¿por qué no hay momento? Porque estamos agarrando del lado vertical y horizontal. Tenemos fuerzas. No, claro, eso justifica, lo que tú dices, justifica a la reacción vertical y horizontal. Es correcto en ese sentido. Pero la pregunta no va en ese sentido, sino la pregunta va en el sentido de que ¿por qué no hay momento como reacción? ¿Por qué no existe momento en esa articulación como reacción? La respuesta, a ver si la puedes ver, está aquí. La respuesta está en el lugar de aquí. ¿Alguien tal vez pueda ayudar a Álvaro?
ingeniero? Que es ¿Por un qué? grado de libertad. El grado de libertad. Gracias, Álvaro. Sí, le has achuntado a la fuerza, creo. El grado de libertad es desdotación. Como dice Álvaro, es desdotación. El grado de libertad es desdotación. Y cuando hay dotación, si hay dotación, entonces no hay momento. Volvamos al ejemplo de la puerta. Creo que es el ejemplo de la puerta en alguna clase anterior. Si ustedes tienen una puerta, esto está visto de arriba, es una puerta, esta es la bisagra y esta es la puerta. Si ustedes empujan a la puerta de aquí, estoy viendo de arriba, estoy viendo en planta. Ustedes están empujando de aquí. Esta puerta va a girar, ¿no ve? No se va a hacer problema en girar. Porque es articulación y no hay momento, es cero el momento que se opone a que gire. Entonces, yo empujo la puerta y listo. Esa puerta gira. Pero, ¿qué pasaría si alguien en el otro lado se pone a empujar? Una fuerza F, un brazo B y produce un momento. Puede ser que si tiene una buena fuerza, yo empuje aquí y no pueda mover esta puerta. La puerta esté cerrada y no la pueda abrir. ¿Por qué? Porque este señor, esta fuerza, está generando un buen momento aquí para que esto no se abra. Entonces, cuando hay articulación sí hay momento, perdón, cuando hay articulación no hay momento, pero yo puedo poner un momento ahí que evite la rotación. Y si evita la rotación, estaría convirtiéndose en esto, ¿no? Un tipo de empotramiento. Si hay algo que evita la rotación. Entonces existe un momento que evita la rotación. No sé, tal vez creo que me estoy dando vueltas por otros lados, pero en resumen, cuando tienen una rotación, no hay momento. O en palabras sencillas, cuando hay articulación, no existe momento. ¿De acuerdo? El momento se elimina. Entonces, esta parte de la tabla es interesante. Cuando existe rotación, no está presente el momento. No hay momento. Bien, entonces en base a eso, decíamos que cuando una valla está acercándose a un nudo ahí rígido, tenía 3 reacciones, ¿no ve? Hemos hecho esto, 3 reacciones. Pero, si en vez de nudo rígido, esto es articulación, ¿cuántas reacciones va a tener si en vez de nudo rígido es articulación? Porque ya no van a ser 3. ¿Cuántas reacciones? 2, ¿no ve? 2 reacciones. ¿Por qué? ¿Cuáles serían? La vertical. Horizontal y vertical. Horizontal y vertical nomás, porque ya no hay momento. Porque al ser articulación, no hay momento. ¿De acuerdo? Bien, en base a ese criterio, en base a esa idea. Primero, ya hemos dicho que hay 4 grados de libertad aquí. Ustedes me han dicho, hay 4. 1, 2, 3, 4, porque los 4 rotan. ¿Cuántas reacciones hay aquí? 8, Inge. 8, Inge. 8, Inge. 8, ¿no? 2 reacciones aquí, 2 reacciones aquí, 2 reacciones aquí y 2 reacciones aquí. 2, 4, 6, 8. 8 reacciones. Dan nos pregunta, ¿cuándo hay momentos? ¿En qué situaciones hay momentos? Momento hay cuando yo llego a un nudo empotrado o rígido. Ahí va a haber un momento. Y una fuerza vertical y horizontal. O si tengo
apoyo empotrado, también hay momento. Hay momento cuando la estructura no rota. Si la estructura rota, no hay momento, de forma sencilla. Si la estructura no puede rotar, hay momento. A ver, yo les propongo un ejercicio, no sé, ahorita se me está ocurriendo. Agarren su bolígrafo, su lápiz, agárrenlo con su mano. A ver, voy a dibujar una mano. Agárrenlo así al bolígrafo. A ver, voy a cambiar el color. Agarren el bolígrafo, así. ¿De acuerdo? Agarren el bolígrafo. Y ahora, con un dedo, produzcan una fuerza aquí. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Produzcan una fuerza aquí. ¿Qué van a sentir en esta mano? En esta mano van a sentir un momento que trata de rotar al bolígrafo. ¿No ve? Sienten un momento que trata de rotar. A eso me refiero. Cuando el nudo está empotrado, que sería la mano agarrando de forma fuerte al bolígrafo, es que va a haber un momento que se opone a esa fuerza. A eso me refiero. El momento que ustedes sienten en su mano al querer girar el bolígrafo es ese momento al que me estoy refiriendo que existe cuando hay empotramiento. ¿De acuerdo? No sé si han hecho el experimento, algo raro, pero pueden hacerlo y noten entonces cómo agarrando sienten ahí el momento, ¿no? El momento que trata de evitar que gire el bolígrafo. Esa es la idea. Bien, volvemos a esta parte. Entonces, aquí hay 4 grados de libertad y hay 8 reacciones. ¿Podemos generalizar la ecuación? Sí, podemos generalizar porque hemos dicho que van a haber solamente 2 reacciones cuando sea articulado. Porque no existe momento. 2, entonces. N sería el número de basas que van a la articulación. ¿Este menos 1 de qué es? ¿De dónde viene el menos 1? De la mano, doctor. Sí, ¿no? De aquí. De la vara que está La sujetada. barra que estamos acá. Exacto. Entonces sería 2 por n menos 1. Entonces esta ecuación es correcta porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Sería 2 por 5 menos 1. 5 menos 1 es 4, 2 por 4, 8. Entonces la ecuación también cumple lo que hemos dicho. Pero fíjense que es más sencillo imaginarse ahí una mano agarrando que hacer la ecuación. Bueno, en mi criterio es más sencillo. Pero ya depende de ustedes si usan la ecuación también, pero como les digo, es mucho más sencillo imaginarse un elemento ahí agarrado como referencia. Bien. Entonces, eso sucedería con nudos rígidos y con nudos articulados, pero en algún caso vamos a tener nudos combinados. Nudos combinados en los cuales, nudos combinados en donde aparezca nudos rígidos y nudos articulados, como en este caso. Voy a pintar de color de este lila lo que es nudo rígido. Esto está así como nudos rígidos, ¿no? ¿Está bien? Está como esto. Esos 3 elementos. Ahora voy a dibujar el rojo, los articulados. ¿Está bien? Bueno, aquí igual tengo que agarrar con una mano una de las basas. ¿Cuál es la prioridad aquí? ¿Qué basa debería agarrar? ¿Debería agarrar una que va al articulado o debería agarrar una que va a un nudo rígido? ¿Cuál debería agarrar? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué dicen ustedes?
Lo lógico es agarrar la base rígida, agarrar esta, que va al nudo rígido, mejor dicho. Entonces agarro esta. ¿De acuerdo? Y empiezo a contar cuántas bases se mueven. ¿Esta base se moverá? Sí, ¿no? No, y No se mueve. ¿Esta se moverá? sí, Sí, esta se va a mover. Una ya tengo ahí. ¿Esta se moverá? No. No. No, Inge. No. ¿Esta se mueve? Sí. sí, Inge, Esta es la segunda entonces. ¿Esta se mueve? también, Inge. También. También. Entonces, ¿cuánto es el grado de libertad? 6. No, grado de libertad. 3, Inge. N. 3. 3 grados de libertad, porque esta se mueve y esta se mueve. Solamente pueden rotar. Entonces son 3 grados de libertad. En la ecuación dice N, ¿no? Y N, recuerden que eran las barras que van al nudo articulado. También se cumple, ¿no? Y K eran las barras que van al nudo rígido. Entonces tenemos 3 grados de libertad. Ahora las reacciones. Ya las reacciones un poquito más complicadas. Aunque ni tanto, porque recordemos lo que habíamos aprendido aquí, que cuando una barra viene a un nudo rígido son 3 reacciones. Cuando una barra viene a un nudo articulado son 2 reacciones. Entonces aquí, ¿cuántas reacciones hay? ¿Me pueden decir cuántas reacciones hay? A ver, calcúlenlo. Y luego les pregunto ahí a... Bueno, voy a elegir a alguno de ustedes. Calcúlenlo un ratito. Y voy a preguntar a ver, que se esté preparando. Trinidad Guzmán. ¿Está bien? ¿Puede habilitar su micrófono, Trinidad? O por lo menos respóndame en el chat. Mínimamente. ¿Está ahí, Trinidad? Lo que yo no entiendo de varios de ustedes es que se conectan a clase, gastan internet, pero no están atendiendo la clase. Eso es lo que me causa gracia un poquito. Porque para eso, para no atender en la clase, yo no me conecto, yo no entro, no gasto internet. Y listo, pues veo la grabación o algo así. Porque la idea de conectarse aquí a la clase es participar, es responder, no como Trinidad que no quiere responder. Por eso, yo creo que desde la próxima clase voy a empezar a descontar puntos a quienes no me respondan. Pero por ahora pasa. A ver, Rodrigo Morochi, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, ingeniero. Serían 12 reacciones. 12 reacciones has contado, ¿sí? Sí. A ver, aquí, ¿cuántas reacciones hay aquí? ¿Ves? Sí, 3. 3. 3 reacciones. ¿Cuántas hay aquí? Ahí hay ¿Cuántas? 3. No, aquí. Ahí hay 2. 2 reacciones. Aquí, Sí. Ahí igual hay 3. 3 reacciones. Aquí, 2. 2 reacciones. Y aquí, 2. 2 reacciones. Entonces sería 3 más 2, 5, más 3, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? 12 reacciones. ¿Están de acuerdo con lo que nos dice su compañero? Sí, Inge. Sí, Sí, Inge. ingeniero, está bien. Sí, Inge. Bien, entonces serían 12 reacciones que hemos calculado en base a lo que habíamos aprendido antes, ¿no? Aquí y aquí. Aquí la clave, pero recuerden que es agarrar con la manito o imaginarse la mano
en la base que va al nudo rígido, no en la articulada, sino en la que va al nudo rígido. Y a partir de eso podemos calcular. Bien, si generalizamos en una ecuación esto, el número de reacciones va a ser primero las que van al nudo rígido, 3. Sería K menos 1, ya sabemos que el menos 1 es porque estamos agarrando la base que va al rígido, ¿no? Entonces, menos 1. Pero después las bases articuladas se van a contar toditas, entonces 2 reacciones por el número de bases que van a las articulaciones. Y esto se va a cumplir, ¿no? Sería reemplazando valores K. ¿Cuántas bases van al nudo rígido? 1, 2, 3. 3 menos 1. Más 2 por articulados. 1, 2, 3 al articulado. Entonces aquí sería 3 menos 1, 2. 3 por 2, 6. ¿No? Más 2 por 3, 6. Entonces 6 más 6, 12. Hacen las 12 reacciones que aquí habíamos definido. Pero, como ven, es mucho más sencillo contar las reacciones así, individualmente, y no utilizar la ecuación, ¿no? La ecuación a veces confunde. Bien, ya sabemos entonces calcular grados de libertad y reacciones. En base a eso vamos a entender lo que son las estructuras isostáticas. Una estructura isostática es una estructura cuya resolución se realiza solamente con la sumatoria de ecuaciones o con el uso de ecuaciones de equilibrio. Entonces, suma de fuerzas horizontales y verticales y suma de momentos igual a 0. Una estructura isostática, entonces voy a poder resolver con sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0. Con estas 3 ecuaciones voy a poder resolver una estructura isostática. Se caracteriza por eso. Por lo tanto, lo que hemos resuelto en el anterior ejercicio, o lo que ustedes han resuelto con el auxiliar, es una estructura o son estructuras isostáticas. ¿De acuerdo? En una estructura isostática, el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones disponibles. Vean el ejercicio que hemos hecho en la anterior clase. ¿Cuántas incógnitas tenía? ¿Cuántas reacciones teníamos que calcular? ¿Qué me dicen? 3. Tenemos que calcular 3 incógnitas. La vertical en A, horizontal en A y vertical en B, si no me equivoco. ¿Y cuántas ecuaciones teníamos? Teníamos 3 ecuaciones. Entonces teníamos 3 incógnitas, 3 ecuaciones y con eso es posible calcular. Entonces esa estructura. ¿De acuerdo? Aquí en estructuras isostáticas no nos interesa saber qué sección tiene la estructura. En la estructura que hemos analizado, que era así, en la estructura de la anterior clase, nos ha interesado saber de qué grosor era esta viga. ¿Cuánto de sección tenía? ¿Así? ¿Era dato eso? No nos interesaba. ¿O era circular? No nos interesaba, ¿no? No interesa. Tampoco sabíamos si era de madera o si era metálico. No teníamos ese dato. Entonces, en estructuras isostáticas no nos interesa ni el material, no nos interesa la sección, no nos interesa saber porque no necesitamos, ya que con las incógnitas o con el número de ecuaciones podemos resolver el número de incógnitas. Esa es una característica de las estructuras isostáticas. Esta es una estructura isostática, por ejemplo. Más adelante vamos a ver cómo
determinar que esta estructura es isostática, pero en principio, confíen en mí, no les miento, esta estructura es isostática, ¿de acuerdo? Luego están las estructuras hiperestáticas. Como segunda clasificación están las estructuras hiperestáticas. En las estructuras hiperestáticas, lo que sucede es que el número de incógnitas es mayor que las ecuaciones. Entonces, las incógnitas son más que las ecuaciones. Por ejemplo, si tuviera una estructura de este tipo. ¿Cuántas incógnitas ahí tiene? ¿Cuántas reacciones? ¿Cuántas reacciones hay aquí? Reacciones. Dos, ¿no? Dos. ¿Cuántas reacciones hay aquí? 3, Inge. 3. Una reacción así, una reacción así y un momento. 3 reacciones. En total, ¿cuántas reacciones tiene? 5 secciones. 5 reacciones. Entonces, las 5 reacciones son 5 incógnitas. Si queremos resolver esto, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Como en el anterior ejercicio. Una Inge. No, hay 3 ecuaciones. Sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos. Hay 3 ecuaciones. 5 incógnitas es mayor a las 3. Bueno, este 3 se ha ido distorsionando. A las 3 ecuaciones. Entonces, esta estructura es hiperestática. Hay más incógnitas que ecuaciones. ¿Está bien? Más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede resolver un sistema de ecuaciones? Ustedes tienen 3 ecuaciones, tienen 5 incógnitas. ¿Eso se puede resolver? Sí, no. A ver, cuéntenme qué saben de eso. No se puede ir. No se puede, ¿no? Si no se puede, Inge. Bien, no se puede. Entonces, ¿cómo hacen los ingenieros civiles para resolver esto? Porque los resuelven. Ustedes van a resolverlo cuando, no en esta materia, en otras materias más adelante ustedes lo van a resolver. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo gano más ecuaciones? ¿Cuál es el truco aquí? Es que ahora sí toma en cuenta las dimensiones de la sección y también toma en cuenta el material. Si es de madera, si es de acero, si es cuadrado, si es rectangular la sección, si es circular. Esos elementos me proporcionan las ecuaciones adicionales. ¿De acuerdo? Es interesante y eso lo van a ver en CIP 2205, si no me equivoco. Pero no me acuerdo qué se llama la asignatura. ¿Ustedes se acuerdan? Tienen ahí el detalle, no me acuerdo. Sí, no tengo aquí a la vista mi contenido de asignaturas, así que, pero en sí, 2205, ¿sabes cuál es, Rolando? Bueno, Rolando no sabe. Entonces, en esa materia, ustedes van a poder resolver esto. Análisis estructural, exacto. Gracias, Raquel. En análisis estructural, ustedes van a resolver ese tipo de estructuras, pero en esta materia, en CIP 1201, nos vamos a encargar solamente de estructuras isostáticas. Esta materia es interesante, es sencilla porque nos encargamos de estructuras isostáticas. Ya cuando lleven ustedes CIP 2205,
análisis estructural, entonces ahí verán métodos para resolver estructuras hiperestáticas. ¿De acuerdo? Entonces no nos preocupemos tanto, digamos. Esta estructura es una estructura hiperestática. Noten una cosa. Esta estructura es un poquito más libre, fíjense en los apoyos. Es una estructura isostática, es un poquito más libre en los apoyos porque se puede mover, puede rotar. Pero esta estructura no, es más amasada, es más rígida. Es una estructura hiperestática. Vamos a hacer cálculos en la siguiente clase y vamos a ver por qué esta estructura es hiperestática. Bien, una aclaración aquí. Isostático, ¿qué significa iso? El prefijo iso. ¿Han escuchado alguna vez iso? A ver, por ejemplo, isométrico significa de la misma, bueno, en ese caso el mismo ángulo, ¿no? O las mismas medidas. Isóbaro, que significa la misma presión. Entonces, iso siempre significa igual. Igual, entonces aquí, ¿por qué se llama isostático? Porque el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones, ¿no? Por eso es isostático. De hecho, a esta materia antes le llamaban isostáticas, porque todo se disolvía en eran estructuras isostáticas, ¿no? Bueno, en realidad todo lo que hacemos van a ser estructuras isostáticas, todo lo que resolvamos. Entonces, hace años la materia se llamaba estructuras isostáticas. Y muchos de los ingenieros antiguos, tal vez de alguno de ustedes, su papá es ingeniero civil, entonces pregúntenle de esta materia y le va a decir, ah, sí, isostáticas. Isostáticas era como le conocían a esta materia. Bien. Hiperestático. ¿De dónde viene el término hiperestático? Hiper. Ustedes saben que hiper significa más, mayor cantidad, ¿no? Entonces, por eso existe un mayor número de incógnitas con relación a las ecuaciones. Es más. Ahora, el otro tipo de estructuras son las estructuras hipostáticas. Aquí suele suceder una cosa graciosa cuando les pregunto a los muchachos, díganme alguna palabra con hipo, les digo, hipopótamo. No tiene nada que ver en este caso el hipopótamo, pero hipo significa deficiencia. ¿De acuerdo? Hipo significa deficiencia, porque hay hipoglucemia, por ejemplo, ¿no? Hay enfermedades que empiezan con hipo y esas enfermedades denotan, ¿no? Es un prefijo de deficiencia, ¿no? Daniela nos ayuda con el término hiper, dice, en este caso hace referencia a exceso de incógnitas en el tipo de estructuras. En sí, el prefijo significa exceso. ¿Está bien? Sí, es más correcto de lo que les he dicho, ¿no? Porque yo les he dicho más. Bien, gracias Daniela. Esto sería exceso. Exceso de incógnitas. Y en este otro caso sería deficiencia o menos incógnitas. ¿No? Porque aquí podemos tener en la estructura una incógnita y podemos tener 3 ecuaciones. ¿No? Al revés. Y ese tipo de estructuras serían hipostáticas. Estas estructuras no nos interesan como ingenieros civiles. ¿Por qué estas estructuras hipostáticas no nos interesan?
porque son estructuras inestables, se mueven, como en este caso. Y a un ingeniero civil o a un estudiante de ingeniería civil no nos interesa que nuestros edificios se muevan. Tal vez alguna vez en el futuro nuestros edificios tendrán que moverse, pero no, por ahora no nos interesa que nuestros edificios estén estáticos ahí, quietos. Y por eso las estructuras hipostáticas no nos interesan. Existe esa clasificación, pero no la vamos a estudiar. No hay una materia en la cual podamos estudiar estas estructuras. Bien, entonces ya sabemos que existen tres tipos de estructuras. Existen las estructuras isostáticas, las hiperestáticas y las hipostáticas. ¿Cómo clasificamos a las estructuras? ¿Cuál es el método que nos ayuda a clasificar a las estructuras? Para eso vamos a conocer el concepto de grado hiperestático. El grado hiperestático, ¿no?, nos ayuda a definir si una estructura es isostática, hiperestática o hipostática. El grado hiperestático está definido por esta ecuación, incógnitas menos ecuaciones igual a grado hiperestático, donde ecuaciones es el 3 por el número de bazas o elementos de la estructura. Y entonces, si ese valor, el grado hiperestático, es mayor a 0, entonces es una estructura hiperestática. Si el grado hiperestático es igual a 0, porque las incógnitas son iguales a las ecuaciones, y entonces va a salir 0, es una estructura isostática. Y si el grado hiperestático es negativo, me sale menos 1, menos 2, menos 5, etc., es una estructura hipostática. ¿De acuerdo? Entonces, este es el grado hiperestático. La siguiente clase vamos a analizar o vamos a hacer ejercicios utilizando dos métodos. Uno es el método general para calcular el grado hiperestático y otro es el método de los anillos, que también me permite calcular el grado hiperestático, pero en base a la cantidad de anillos que se configuran en la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, quedaríamos aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de esta clase más teórica